Ay, no, me falta el lapicito. Voy a seguir con mi pluma roja, me gusta más. Bueno, primero les aclaro que eh, con lo que cubrimos hasta hace un ratito, esto que está por acá nos permite, oigan bien, determinar la probabilidad de error, mejor dicho, la cota superior de la probabilidad de error, o sea, una aproximación para todo caso binario, M-ario, banda base, pasabanda, donde el canal solamente tenga atenuación y ruido aditivo térmico y sea recibido por el detector óptimo. Por cierto, el receptor óptimo, esta es una versión. ¿Ok? Yo puedo construir unas cajitas que tengan un H óptimo, específico, adecuado a las formas de los pulsos involucrados, por ejemplo, en este caso, que son dos bases, y es también válido. Pero obviamente nosotros vamos a trabajar con este porque es, da los mismos resultados y se ajusta al modelo que hemos venido manejando a través de la ortogonalización de Gran Smith. Eso es lo que hicimos desde la semana pasada ahora, es encontrar respuesta de lo que estamos buscando, que es la probabilidad de error, para un gran número de casos, incluso de locuras como esta, pues. Muy bien. Pero entonces ahora los estrello contra la pared para decirles, ojo, en la vida real se usan detectores que normalmente son subóptimos por el precio. Entonces les pongo como ejemplo una detección que a ustedes les va a parecer muy familiar porque es de una modulación de amplitud, en este caso on-off key, pero es una modulación de amplitud y que está efectivamente recibida con un detector de envolvente. Digamos que el receptor incluye, como todo receptor que se respete, un filtro pasabajo o pasabanda, dependiendo de la transmisión, quien tiene como misión aplastar lo más que puede el ruido, o sea, eliminar las bandas por encima de lo mínimo indispensable. En este caso, ese filtro tiene que ser un pasabanda, porque ustedes saben que la DEP de OK, por eso es que uno ha estudiado tanto hasta llegar aquí en este curso, la DEP de OK tiene un ancho de banda de 2 F-símbolos. Sí, esta detección, pregunta Rafael, sí, la que vamos a ver en este momento es solo para OK, pero es para que tengan una idea de los factores que se mezclan en un caso como este, ¿no? Para que vean nada más, vamos a ver OK y FSK solamente, y así se van a dar una idea de lo complicado que es calcular la probabilidad de error, aún en un caso binario sencillo. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que aquí lo que tenemos a la salida, en el caso de la señal, es más o menos la misma señal. O sea, ustedes saben que como si usted deja pasar la banda apropiada de la OK, bueno, la sinusoide va a quedar ahí más o menos. O sea, acuérdense que tenemos sinusoide y cero. Bueno, ahí media chortadita, pero bastante bien, porque el filtro fue bien diseñado. Y luego al pasar por el detector de envolvente vamos a tener aquí 1, 0, etcétera, etcétera. Y después pasamos eso por un regenerador. Si está por encima de A medio era un 1 y si está por debajo de A medio era 0. ¿Ok? En cambio el ruido se convierte en un ruido pasabanda. Es decir, si usted tiene una densidad espectral plana y la pasa por un filtro ideal pasabanda, le queda esto que está aquí, lo que se llama un ruido pasabanda. Ese ruido pasabanda se puede expresar con una componente NI que se llama la componente en fase, que está multiplicada por un coseno, y una componente NQ que está multiplicándose por seno. NI y NQ son gaussianos también, igual que NDT, pero son pasa abajo, o sea, tienen naturaleza pasa abajo. ¿Ok? Eso lo tendrían que ustedes haber visto en comunicaciones. Bueno, lo cierto es que esto, ¿verdad? Me sirve porque como aquí se va a estar multiplicando, perdón, se va a estar sumando el ruido con la señal, aquí a la salida vamos a tener la señal filtrada, que bueno, es más o menos la misma original, más el ruido pasabanda. Entonces vamos a tener algo como esto. En ocasiones A va a ser cero, digamos, cuando estamos transmitiendo un cero en OK, es 0 voltios, y cuando es un 1 tenemos A coseno. O sea, lo que tenemos es esto. ¿Y qué hace el detector de envolvente? Pues detecta la envolvente. La envolvente de esto es
Usted agarra todo lo que tiene, acompaña el coseno, que es A más NI, eso es la nueva componente en fase, la eleva al cuadrado y le suma la componente en cuadratura al cuadrado y le saca la raíz cuadrada. Esto es la envolvente y este aparato lo que hace es detectar esa envolvente. Eso es una tragedia, porque cuando se den cuenta vamos a calcular la probabilidad de error y necesitamos conocer cuál es la característica del ruido, es decir, la FDP del ruido. En todos los casos que hemos visto hasta ahora demostramos que trabajamos con un ruido que ya no era blanco, pero seguía siendo gaussiano. Y por eso terminábamos calculando probabilidades de error con la Q, porque eso solo aplica para el caso gaussiano. Aquí la cosa se nos complica bastante. Por ejemplo, cuando viene un cero lógico, esto no existe, el A no existe. Y queda raíz cuadrada de NI cuadrado más NQ cuadrado, que como esto es gaussiano, el resultado de R es tipo Rayleigh. Ustedes me pueden decir si ustedes vieron esto en Comunicaciones 1, cuando trabajaban con detección de envolvente. Vieron que la envolvente del ruido a la salida del detector de envolvente tenía una FDP que ya no era gaussiana, era Rayleigh. ¿Alguien me puede responder? Si esto lo vieron, esto de componente fase, componente cuadratura o no. Es para yo saber nada más. Sí, profe, sí, sí. Sí, Yo creo perfecto. recordar que sí. Sí, yo sé que esto en la mente de nosotros es así como medio lo vieron y después se lo olvida. Pero por lo menos para que tengan una idea de que trabajamos exactamente igual, no importa que ya era analógico y aquí es digital. Porque al final, y por eso es que yo nunca no he estado de acuerdo en que se elimine de comunicaciones uno la parte analógica, porque aquí en el fondo la portadora es analógica. Entonces, todo lo que aprenden ustedes allá me ayuda a mí acá. Entonces, por eso es para eso, para mí, la Universidad de Cataluña, la Católica, firmó un convenio hace muchos años. Entonces, ellos querían que nosotros tuviésemos exactamente su mismo requisito de su pensum. Y ellos llegó un momento que lo llamaron a tierra. O sea, ellos mataron todo lo que era analógico. O sea, no daban nada, directamente digital. Y yo nunca he estado de acuerdo con eso. O sea, yo fui culpable de haber enviado para allá la parte de codificación de fuente, porque para poder meter aquí OFDM y trabajar un poco más con la parte de codificación de canal. Pero bueno, lo cierto es que el hecho de que la estructura del receptor es distinta hace que los ruidos a la salida, y digo los ruidos porque no es igual cuando viene un 1, en donde recibimos a coseno, a cuando viene un 0, que aquí hay 0, sale nada más el ruido. Entonces ocurre que dependiendo de la relación entre A y sigma, A es el voltaje pico de la sinusoide, sigma es la desviación estándar del ruido o voltaje RMS. Mientras más grande sea la relación entre A y sigma, entonces el ruido cuando está presente un 1 va a ser gaussiano, pero el ruido cuando viene un 0 siempre va a ser Rayleigh. Pero el ruido cuando viene un 1, pero la relación señal-ruido no es muy buena, va a ser tipo Rice. Entonces, es un tremendo enredo. Allá en el detección síncrona todo el mundo era gaussiano, aquí no. Depende si cuando es un 1, el ruido se comporta de una manera. Y cuando viene un 0, el ruido se comporta de otra manera. De forma que cuando calculo la probabilidad de error, que lo hago a mano, es la probabilidad de error tal que transmito 1 por la probabilidad de transmito 1 más la probabilidad de error, etcétera. Igualito que lo hicimos antes, también lo hacemos con umbrales. Por ejemplo, imagínense que esto sería equivalente a Y de T0. Y de T0 más el ruido, si está por debajo del umbral, cometo un error. Cuando viene un 0, aquí es 0 más el ruido. Si es mayor que el umbral, cometo un error. Sí, 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 pero ya es que los ruidos no son iguales. Aquí se trata de N1 y aquí se trata de N2, que tienen FDPs distintas. Aquí tenemos, no, al revés, lo hice al revés. Este, que es cuando viene, o sea, cuando se recibe un cero lógico, es Rayleigh, y este puede ser o Rice o Gaussiano. Lo cierto es que de cualquier forma hay que calcular las probabilidades de error y hay que hacer la integral de la FDP de N1
y la integral de la f de p de n2. Por ejemplo, aquí hay que integrar entre el umbral e infinito. Aquí se pasa este a para acá, queda umbral menos a, entonces hay que integrar entre menos infinito y umbral menos a, la f de p, que es lo que se está haciendo aquí. Esto antes lo hacíamos todo detallado, yo todavía no lo puedo creer. Y llegamos a una conclusión aproximada, fíjense que por aquí hay aproximaciones por todas partes, incluso se estila aproximar la Q como una exponencial, fíjense que esto es E sobre eta, una exponencial cuyo exponente tiene que ver con E sobre eta. Bueno, lo cierto es que metiendo estos resultados aquí en esta fórmula, encontramos una fórmula aproximada de la probabilidad de error para el caso subóptimo de OOK. Existe OOK detección síncrona, existe OOK detección subóptima. Y, déjenme decirlo, eso lo tengo aquí, y no vean esto porque esto es FSK, pero imagínense que esta curva, ¿verdad? Representa un caso síncrono y un caso asíncrono. A que no adivinan cuál es el asíncrono, el peor de los dos, que es el que genera probabilidades más altas. Entonces, estos podían ser perfectamente las gráficas de OK síncrono, el azul, OK asíncrono subóptimo, el rojo. Eso significa que para un mismo valor de E sobre eta, el subóptimo me genera más probabilidades de error, ¿no? Y eso es más o menos obvio, ¿no? O sea, lo que es subóptimo es peor que lo que es óptimo. ¿Okay? Bien, entonces se encuentra una curiosidad, fíjense que la gráfica de esta expresión en forma semilogarítmica es muy parecida a la gráfica de Q de X. Usted las ve y parecen claro, siempre que esto sea semilogarítmico y esto sea logarítmico. Si no, las formas cambian. Si usted grafica P normal y corriente con E normal y corriente, le va a quedar algo así. ¿Okay? Una exponencial decreciente. Bueno, lo cierto es que encontramos ahí de manera un poco atropellada la probabilidad de error para un caso OK con detección subóptima. Si ahora nos enfrentamos a FSK, que cada vez que uno habla de modulación en frecuencia uno le tiemblan las piernas, porque siempre es todo más complicado. Por suerte en este caso no, porque recordemos que cuando vimos FSK, nos dimos cuenta que eso era casi que un OK con dos frecuencias distintas. O sea, esto es una señal OK con una F baja y esto es una FSK con F alta, perdonen lo feo, y entonces yo simplemente las voy entrelazando. Entonces, al final, es como que si estuviese transmitiendo la suma de dos señales OK, que son ortogonales porque cuando una está prendida, la otra está apagada. ¿Ok? Por lo tanto, el detector es exactamente igual que el de OK, pero con dos ramas. Una que está sintonizada a una de las frecuencias, que por ejemplo puede ser la frecuencia alta, y la otra rama, que es igualita a la anterior, que está sintonizada a la frecuencia baja. Entonces, ¿cómo opera esto? Imagínense que aquí viene una sinusoide de frecuencia F1. Fíjense que son ortogonales. Entonces, eso, al pasar por este filtro, como está sintonizado a esa frecuencia, la deja pasar. Y aquí hay un voltaje, X, 40. Pero cuando pasa esa sinusoide de frecuencia F1 por aquí, aquí no, aquí hay 0. Y aquí hay 0. Por lo tanto, cuando restamos estos dos valores, me da positivo. Y cuando yo veo aquí que tengo un valor positivo, digo, ah, no, eso era la frecuencia alta. Es decir, esto es una estructura que ya vimos anteriormente cuando vimos filtro óptimo, que me permite, cuando tengo, por ejemplo, en ese caso tenía dos bases, tenía que usar dos ramas. Aquí se usan dos ramas asíncronas, dos ramas subóptimas. Pero bueno, ya uno sabe cómo opera cada una y con bastante matemática se llega a la conclusión que la probabilidad si para FSK ortogonal subóptimo es exactamente igual. Si usted ve esta fórmula, son exactamente idénticas. ¿Ve? Y por lo tanto, cuando usted grafica, por ejemplo, OK, aquí dice que esto es OK con detección coherente, pero ojo, también es FSK ortogonal con detección coherente. Es decir, que esta azul es tanto OK óptimo
como FSK ortogonal óptimo. Y pasa lo mismo con la subóptima. Esta gráfica y esta gráfica son idénticas. O sea, las dos son la curva roja. Bueno, en realidad eso no es exactamente cierto. Cuando los valores de E sobre eta son muy bajos, FSK se despega. Es peor todavía. ¿Okay? Pero bueno, para todo efecto práctico que estamos trabajando en un sector razonable de sobre eta, las curvas síncronas OK y FSK y las curvas asíncronas OK y FSK se superponen. O sea que esto en realidad, rojo aquí diría OK o FSK ortogonal y aquí en la de abajo también OK o FSK coherente. Una es subóptima y la otra es óptima. ¿Okay? Entonces, tenemos 4 sistemas de comunicaciones y tenemos solo 2 curvas. Eso es muy raro, muy, muy, muy raro. Normalmente, cuando usted cambia el sistema de transmisión, usualmente usted cambia el receptor y eso es un sistema distinto. Pero el caso de FSK y OK es una peculiaridad, que comparten las curvas de probabilidad de error. Bueno, al final uno termina haciendo como una especie de resumen de las expresiones matemáticas de la probabilidad de error para casos generales, binarios, M-arios, etcétera, etcétera. Y fíjense que aquí yo fui poniendo valores en función de E sobre eta, ¿okay? Pero aquí que empecé con M-ario, fíjense que lo dejé en función de D, como para recordarle que allí estamos usando las curvas, perdón, la cuota superior de la probabilidad de error. ¿Okay? A estos resultados que están aquí arriba, estos que están, ya va, por aquí hay una preguntita, comparten las curvas de PE, pero para este tipo de detección subóptima y para las óptimas. Es decir, pínteme la curva de FSK ortogonal óptimo. Pínteme la curva para OK óptimo. Ya está pintada, están las dos, están superpuestas. Ok, ahora pínteme la curva de OK subóptimo. Pínteme la curva de FSK subóptimo. Ahí está, ya se la pinté, es esta misma. Es decir, que tanto para el caso óptimo como para el caso subóptimo, FSK y OK comparten la curva. O sea, aquí hay dos curvas, OK y FSK, y aquí hay dos curvas, OK y FSK. Pero ya les digo que eso es una peculiaridad. En general, y eso lo vamos a ver con un ejercicio, ¿cómo sabe uno si son dos curvas o son una sola? Bueno, eso es facilísimo. Usted sabe que este eje es E sobre eta, ¿verdad? Llámelo X. Si usted va a hacer una función que es 4X y tiene otra función que es 8X, son dos funciones distintas, son dos curvas distintas. Entonces, estas dos curvas son idénticas. Esta es distinta. Esta curva es igual a esta. O sea que tendrían superposición. En efecto, si usted grafica no retorno a cero polar, retorno a cero polar, Manchester y PRK, todas tienen exactamente la misma curva. ¿Okay? Si usted grafica varios casos ortogonales, tienen también la misma curva. O sea, por ejemplo, los unipolares, todos tienen la misma curva. Dan algo parecido a esto, U de la raíz de E sobre eta. Entonces, eso lo vamos a abundar con un ejercicio. Y fíjense que aquí coloqué solamente para FSK ortogonal y OK el caso subóptimo. Para los demás no calculamos, no sabemos cómo se calculan, digamos. O sea, lo que sí sabemos, por ejemplo, si yo les dijera, es como una pregunta teórica. Miren, señores, esta es la curva de PRK, oigan bien, de PRK óptimo. O sea, lo detecté con detector coherente. Quiero que me grafique lo que usted cree que sería la curva de DPSK, o sea, de PSK diferencial, el cual rescata a la portadora de la misma data sucia. Ah, no, eso es fácil, profesor, aquí está. A pepa de ojo, digamos, no sé a precisión dónde queda, pero segurito que queda arriba, porque es peor. O sea, todas las detecciones subóptimas son peores que las óptimas.
En algún caso lo podemos cuantificar de una manera más o menos sencilla en este curso de pregrado. En otros casos simplemente lo creemos y sabemos que la curva va a quedar más arriba, nada más. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios como para cerrar esta parte del tema, ¿no? Este ejercicio habla de una señal no retorno a cero polar cuaternaria, o sea que son pulsos con 4 valores distintos, ¿ok? Que duran T símbolo, aunque no parece, ¿no? O sea, este es muy corto. Puede ser que este sea 2 T símbolo y este T símbolo. Y los valores son valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. Fíjense que, ojo, ojo, ni se les ocurre decir que estas alturas son menos 3A, menos A. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque esto es uso 1, ¿verdad? Esto se lee así. Este símbolo, vamos a llamar a este el símbolo 1, es igual a 3A por uso 1. Ah, no, pero es que ya va. A lo mejor uso 1 tiene valores que no son 1. Ejemplo, un pulso es un pulso de altura 8. Puede ser. Entonces, el pulso definitivo va a tener una altura que es 24A. Entonces, no se les ocurre decir que lo que está aquí son las alturas del no retorno a cero polar cuaternario. ¿Ok? Bien, entonces tenemos una señal cuaternaria y sabemos que es no retorno a cero polar, o sea que yo de una ya yo sé cómo es la base, sin que me lo digan mucho. Ajá. Y esta amplitud, yo no sé cuánto vale, claro que sabes, porque esto es la base, tiene que tener energía unitaria. Entonces, a juro, esto tiene que ser 1 entre la raíz de T sub S. En serio, sí, saca la cuenta. Tú elevas esto al cuadrado, te da 1 sobre T sub S y ahora calculas el área, que es integrar, y te da 1. Entonces la base es esta, así de rápido. ¿Ok? Si estuviésemos hablando de una modulación, no es tan fácil, porque lo primero que hay que hacer es verificar que la portadora sea múltiplo de F símbolo. ¿Ok? Pero aquí es fácil. Bien. Dice que la velocidad es de 2000 símbolos por segundo. Esa es la información que me da. Ok. Me dicen que la señal se envía por un canal que solo la contamina con ruido, no hay atenuación aparentemente. Me dicen que el receptor óptimo es el Gran Smith. ¿Ok? Entonces, fíjense con lo que les voy a decir. Si yo tengo aquí la constelación y no hay atenuación, ¿ok? Ya usted sabe que el receptor Gran Smith, que es un multiplicador por U1 y después su integrador, los voltajes que hay aquí a la salida son estos 4. Los voltajes a la salida del receptor coinciden con la constelación porque lo que se está haciendo en el receptor es proyectar cada símbolo sobre la base. Por eso es que numéricamente son iguales. ¿Ok? Bien. Cuando se apaga el ruido, eso ya lo hemos hecho otras veces, y se envía el símbolo que en la constelación es este, a la salida del receptor, ¿verdad? Se obtiene un voltaje que es igual a 1 voltio. Les acabo de decir que los voltajes a la salida del receptor coinciden con las proyecciones de los símbolos en la base. En este caso la proyección es 3A, o sea que estamos asegurando, podemos despejar el valor de A. ¿Ok? Pero si yo quiero además todos los demás valores, usted sabe que son proporcionales. O sea que si esto es 1, esto es menos 1, esto es 1/3 y esto es menos 1/3. ¿Ok? Simplemente con ese dato que le dan. Y el otro dato que me dan es que cuando se apaga la señal, la potencia de ruido de la salida es 6.9 por 10 a la menos 3. Bueno, usted sabe que eso es igual a eta medio. Y eso es algo que nosotros demostramos en este curso, que los ruidos que salen de un receptor Gran Smith, todos tienen la misma potencia y vale igual a eta medio. O sea que ya estamos obteniendo voltajes y estamos obteniendo eta, el valor de eta. Entonces quieren que determinen la probabilidad de error por símbolo sin usar la constelación, lo que quiere decir es que no pueden usar cota superior. ¿Ok? Porque la constelación la vamos a estar usando porque eso me va a estar dando los voltajes y los umbrales, como van a ver en la próxima lámina. Entonces ya le expliqué de dónde saqué este 1, porque me dijeron que cuando transmití el símbolo correspondiente
a el símbolo que está ubicado aquí, el voltaje a la salida del receptor valía 1, por lo tanto 3A vale 1, y así sucesivamente. Y al tener los voltajes, puedo ver los umbrales que están en el medio. O sea, aquí en el medio de menos 1/3 y 1/3 está 0. En el medio entre 1/3 y entre 1/3 y 1, que es 3/3, nos queda 2/3. Bueno, total, esto lo voy a hacer muy rápido porque ya he hecho varios ejercicios y me interesa tratar de llegarle a otros ejercicios más interesantes. Escribo la probabilidad de error así. La probabilidad de que este símbolo se equivoque es que 1 más n sea menor que 2/3. La probabilidad de que este símbolo se equivoque es que 1/3 más el ruido brinque por encima de 2/3 o baje por debajo de 0. Eso es lo que dice aquí. Y la probabilidad de que este se equivoque es que menos 1 más el ruido me brinque a mayor de menos 2/3. Y al final, bueno, no importa, tenemos este resultado, que la probabilidad de error es lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacamos sigma? Acuérdense que sigma es la raíz cuadrada de la potencia del ruido y es la raíz de eta medio. Entonces lo sacamos de este dato. ¿Ok? Bueno, esto ya hemos hecho varios, como yo llamo a mano. ¿Ok? Entonces aquí obtuve, poniendo valores, porque ya yo puedo despejar quién es sigma, y obtuve un valor de probabilidad de error. Pero ellos quieren ahora que yo la haga por J superior. Entonces, qué chévere, mucho más fácil. Fíjense que aquí de min es esta distancia que es 2/3. Esta distancia es 2/3. Esta distancia es 2/3. Este elemento arroja una Q. Q de min entre raíz de 2eta. Este elemento arroja 2 Qs porque tengo el mismo chance de aquí y de aquí. Entonces tengo 2 Q, ya llevo 3. Este elemento me arroja 2 Q, ya llevo 5. Y este elemento me arroja una Q, ya llevo 6. Tengo 6 Q y no se me puede olvidar multiplicarlo por 1/4 porque es cuaternario. Y al final tengo que la probabilidad de error es esto. Sí, pero ya va, porque de min aquí vale 2/3. Este es el mismo que calculé de antes. Puedo despejarlo porque igualo eta medio a 6.9 por 10 a la menos 3, despejo eta. Y, oh sorpresa, consigo que la probabilidad es 3 medio Q de 4.01. Me voy a la tabla de Gauss y lo más cercano es 4. 401 no hay. Ahora, si usted se mete en MATLAB, escribe QFUNC de 4.01 y le da el valor exacto. Ok, pero no lo tienen, ustedes van a tener la tabla. Entonces entramos a la tabla y me da este valor. 3.17 por 10 a la menos 5 que multiplico por 1.5, que es 3 medios. Y me da un valor que coincide con el valor que está aquí. Fíjense que esto fue hecho a mano y esto fue hecho por cota superior. Es decir, que estamos trabajando con una aproximación que es bastante buena, que es la cota superior. ¿De acuerdo? En esta parte se habla de que la velocidad de transmisión sube y para compensar la potencia se tiene que triplicar. Este ejercicio es muy sencillo. La potencia se triplica, o sea que ahora tengo 3P. La pregunta es, ¿cuál es la nueva velocidad? Entonces, si tengo 3P, este TS tiene que dividirse entre 3 para que quede igual que antes. Pero si el tiempo entre símbolos se divide entre 3, la velocidad se multiplica por 3. Es decir, que la velocidad se incrementó 3 veces. ¿Okay? La velocidad de transmisión sube, pero no me dijeron cuánto. Pero me dicen que para lograr la misma probabilidad de error, la potencia se triplicó. Entonces, para que pase, se tiene que mantener el equilibrio de energía. Si usted multiplica aquí 3 veces, usted tiene que dividir aquí entre 3. Si tú multiplicas por 4, tiene que dividir entre 4. Y dividir el tiempo implica multiplicar en frecuencia. ¿Okay? Esto, más que todo, quise hacer el ejercicio, sobre todo para que vieran la comparación entre calculado la probabilidad por un lado y por el otro. Aquí tenemos un resumen, ¿verdad? De lo que se supone que tenemos que tener claro para el parcial que viene. Y esto es una lista
y solamente no hemos visto el último punto, que es la ICI, que lo vamos a empezar a ver mañana. Mañana voy a hacer ejercicio, pero si tengo chance puedo comenzar con la ICI. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Bueno, primero, conocer las características básicas de todas las señales como constelación, base, densidad espectral, ancho de banda, potencia, usar la constelación para calcular todas esas cosas. Si yo les doy a ustedes la constelación, uno tiene que entender que además de saber la posición del símbolo, tiene que conocer las bases. Mira, una es coseno y la otra es un pulso Manchester. Ah, bueno, entonces si tú ves una base que es 1 U 1 más 20 U 2, tú tienes que arreglar eso y hacer una suma de funciones. Uno tiene que saber leer la constelación. ¿Ok? Nosotros también hemos ido aprendiendo a calcular la probabilidad de error para algunos casos. Entonces, para eso primero aprendimos a pasar la señal y el ruido por el sistema, por ejemplo, pasarlo por un receptor Gram-Smith. Pero fuimos encontrando el camino para poder despejar un receptor óptimo. ¿Ok? Y lo logramos hacer, que sirve no solo para el caso polar, sino para cualquier caso binario general. Cuando aprendimos a hacer eso, aprovechamos de intercalar el uso de la atenuación, trabajar en decibeles. Hay que recordar que a la salida del receptor Gram-Smith, la potencia siempre es eta media. Después aprendimos a obtener probabilidades de error por varios caminos, como lo acabamos de hacer en el ejercicio, a pie y por cota superior. Y algo muy importante es trabajar con las curvas de probabilidad de error. Mañana vamos a hacer un ejercicio y vamos a trabajar con eso. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Qué me queda? Apagar el ruido y poner en el canal el filtro para ver cuál es el efecto que se llama interferencia intersimbólica. Entonces, hasta aquí tenemos 17 puntos del examen. Esto lo voy a evaluar con una parte que es así como el quiz, de selección múltiple, 3 punticos. ¿Ok? Pero me interesa que aprendan a trabajar con la ICI y también le haré ejercicios de eso la semana que viene. Entonces, bueno, fíjense que estamos ya prácticamente listos para el parcial, pero tenemos tiempo de dar la ICI y hacer ejercicios el martes que viene. Y después viene el examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Eh, Fíjense que ya cerramos bastante bien toda la parte de cálculo de probabilidad de error. Y por eso vamos mañana a hacer ejercicio y después el lunes. Bueno, si puedo, mañana empiezo y si no, el lunes empiezo con la ICI. Empiezo y termino. Bueno, entonces me despido. Saludos. Siempre veo las mismas caritas por aquí. Gracias por venir.